Introduciremos el crochet desde el segundo punto de la fila en secuencia, tejiendo un total de 14 puntos hasta el final de la fila. Las mismas técnicas de tejer en la hebra trasera o delantera de un punto pueden utilizarse en todos los puntos de crochet para crear efectos de volúmenes. La pieza tejida tendrá el mismo aspecto por los dos lados. El punto alto tejido por la hebra trasera creará un cuerpo más amplio. Ahora aprenderemos a tejer los puntos altos en las hebras traseras, lo que creará un efecto de volumen rayado. Tenemos que seguir practicando cada día más para dominar esta variación y textura simple del punto alto. Así que ve por tu lana y tu crochet y vamos a tejer. Materiales. Para este video usaré un mega ovillo, un crochet número 7 de 4 milímetros, paso a paso. Para iniciar realizaremos un nudo corredizo, luego una cadeneta base de 17 puntos. Una vez lista nuestra cadeneta base, iremos tejiendo los puntos altos en ella, con normalidad en la primera fila. Comenzaremos tejiendo el primer punto alto en la cuarta cadeneta desde el crochet. Después seguiremos tejiendo en secuencia un punto alto en cada cadeneta, tejiendo un total de 14 puntos hasta el final de la fila. Al finalizar el último punto alto, realizaremos 3 cadenetas y giraremos nuestro tejido. Las 3 cadenetas cuentan como el primer punto de la fila. En la segunda fila introduciremos el crochet bajo la hebra trasera que hay sobre el segundo punto. Continuaremos tejiendo cada punto alto en las hebras traseras de cada punto, tejiendo un total de 14 puntos hasta el final de la fila. El último punto de la fila se tejerá en la parte superior de las 3 cadenetas de giro de la vuelta anterior. Una vez finalizado el último punto de la fila, realizaremos 3 cadenetas y giraremos nuestro tejido. Avanzaremos desde la fila 3 en adelante con las mismas instrucciones de la fila número 2. Introduciremos el crochet desde el segundo punto de la fila en secuencia, tejiendo un total de 14 puntos hasta el final de la fila. Avanzaré detrás de cámara para que puedan observar cómo queda el resultado de nuestro tejido con puntos altos realizado en las hebras traseras de cada punto. Como pueden observar, así quedó nuestro tejido con punto alto realizado en las hebras traseras a crochet. Ahora que dominas cómo tejer una variación y textura simple del punto alto realizado en las hebras traseras a crochet, te invito a que aprendas a tejer otra variación y textura simple del punto alto, pero tejido en los espacios entre los puntos a crochet. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video.